Esta es la segunda parte sobre nuestro problema de predecir el peso de un niño a través de X su estatura y Y su edad. Ya tenemos aquí lo que nos mostró la ecuación de regresión, haciendo un análisis más profundo, que este parámetro que multiplica a X, que era B, haya salido positivo. Significa que cuando X aumenta, como es positivo, el peso, que es la respuesta final, también aumenta. Y este parámetro que es 1.50 que tiene Y, significa que cuando Y aumenta, por ser 1.50 positivo, recordemos que Y es la edad, significa que hace que el peso también aumente. Si por ejemplo este elemento fuera negativo, aquí tendríamos menos 1.5Y, significa que cuando Y aumenta, cuando la edad aumenta, el peso disminuye, lo cual pues no tendría congruencia. Vamos a realizar una prueba para verificar qué tan buena es esta ecuación. Ya visualmente empezamos a observarlo, pero aquí rápidamente vamos a empezar. Vamos a calcular el residuo. El residuo lo voy a sacar como una diferencia. Entonces el residuo va a ser igual a Z, que es el valor real del peso, menos el ajuste, que es la predicción. Y entonces en este momento arrastro hacia abajo y aquí me doy cuenta de todas las diferencias. De hecho aquí bota, por ejemplo, la diferencia mayor, que es esta fila. Z fue 56 y la predicción fue 63. Hay otro error grande por acá. Z fue 67 y la predicción fue 73. Voy a comenzar a calcular lo que llamamos SSE, suma de cuadrados del error. Entonces simplemente multiplicamos el residuo por sí mismo, o lo que es dicho de otra manera, estamos elevando al cuadrado. Aquí simplemente arrastré hacia la parte de abajo. Voy a calcular lo que llamamos SST, sería suma de cuadrados total. Para esto necesito un dato, y el dato que necesito lo voy a colocar aquí. Sería Z media. Necesito el valor promedio de las zetas, o lo que es mejor, necesito el valor promedio de la variable de la cual estoy midiendo su respuesta. Pues aquí rápidamente lo voy a introducir en esta parte de abajo y con la fórmula igual promedio voy a realizar este cálculo. Entonces selecciono el rango de datos y me da el promedio de pues todas las zetas. Lo voy a remarcar aquí de otro color. Ok, entonces SST va a ser igual a potencia. Potencia es porque voy a elevar al cuadrado una resta. La resta va a ser el valor real del peso menos Z media, pero a todas estas zetas les voy a restar Z media, por lo tanto este valor que acabo de introducir no se debe de mover. Por lo tanto voy a oprimir F4 para que cree una referencia absoluta. Escribo una coma y la potencia a la cual se va a elevar es 2. Es decir, esta resta la voy a elevar al cuadrado. Aquí copio y pego hacia la parte de abajo. Voy a calcular SSR, que se entiende como suma de cuadrados de la regresión. Es muy parecida a la fórmula. Sería potencia. Ahora voy a elevar al cuadrado el ajuste, lo que está realizando como predicción la ecuación, menos Z media. Y nuevamente a cada uno de estos le voy a restar Z media. Por esa razón, coloco entre signo de peso Z media, una coma, y ahora coloco un 2. Significa que se va a elevar al cuadrado. Nuevamente vuelvo a arrastrar los resultados hacia la parte de abajo. Y lo que voy a realizar ahora es igual suma, calcular todos estos totales que están aquí. Entonces aquí tengo, voy a copiar hacia un lado. Aquí ya tengo todos los totales. Con estas sumas de cuadrados, lo que yo voy a encontrar
va a ser una primera medida de la calidad de la ecuación. Entonces acá en la parte de abajo voy a hacer uso de estos totales. Voy a realizar lo que se llama prueba de hipótesis ANOVA. Aquí estaría la prueba de hipótesis ANOVA. Primero voy a comenzar escribiendo la hipótesis nula. La hipótesis nula, digo que X, Y no predicen a Z. Y la hipótesis alterna, H1, va a decir que X, Y sí predicen a Z. Es una manera corta de escribir las hipótesis. Obviamente se puede escribir de una manera más explícita. Lo que nos damos cuenta es que nosotros no deseamos que la hipótesis nula sea verdadera. Deseamos que la hipótesis alterna es la que resulte verdadera. Así es que pues, vamos a observar qué es lo que pasa en esta prueba de hipótesis ANOVA. Escribimos la fuente de la variabilidad. Hay tres fuentes de variabilidad. Una es debida a la regresión, otra es debida a un error aleatorio que no se puede explicar más que por azar, y finalmente la última es la total. Aquí voy a colocar SS, que es la suma de cuadrados. Por ejemplo, la suma de cuadrados total la voy a extraer desde esta columna que está acá. Recordemos que aquí está la suma de cuadrados total, 888.25. Es decir, la variabilidad total de los datos al ir moviendo X y Y es de 888. ¿Qué tanto es capaz de explicar esta ecuación que está aquí? De toda esa variabilidad. Pues de toda esa variabilidad, que es la regresión, es la ecuación, esa Z estimada es capaz de explicar. Ahora colocamos el dato de SSR. Es capaz de explicar hasta 629 de esa variabilidad de 888. Realmente la del error puede salir aquí a través de una resta, 888 menos 629. Pero recordemos que nosotros ya la calculamos a través de elevar el residuo al cuadrado, es esta de 258. Y efectivamente se debe de cumplir que la suma de estos dos es 888.25, lo cual está acá en esta parte indicada. Entonces sí es correcto esta parte. Nos vamos ahora con los grados de libertad. Los grados de libertad de la regresión es el número de variables independientes, es decir, el número de variables que están del otro lado del igual de la ecuación. O también dicho de otra manera, es el número de todas las variables X, Y y Z menos 1. Por lo tanto, en este caso es 2. Los grados de libertad totales es el número de todas las muestras que tenemos aquí, que si recordamos son 12, aquí lo tiene la matriz, menos 1. Por lo tanto, serían 11. Y finalmente, los grados de libertad del error salen por diferencia. Los grados de libertad totales menos los grados de libertad de la regresión, que pues claramente son 9. Vamos a calcular ahora MS, que es el cuadrado medio. Es una división muy simple. Vamos a dividir la suma de cuadrados directamente entre sus grados de libertad que tiene en la parte de enfrente. Pues aquí voy a calcular el cuadrado medio de la regresión, del error y el total. Y finalmente vamos a calcular el estadístico F. El estadístico F lo calculo dividiendo los grados totales de la regresión entre los grados totales del error, que me da como resultado 10.94. Vamos a hacer un test de tipo distribución F. Para eso voy a buscar la F de tablas. Vamos a hacerlo, aquí lo voy a indicar con una confianza del 95%, o lo que es lo mismo, con una significancia del 0.05. Lo podemos hacer así sin ningún problema.
Para calcular f de tablas vamos a utilizar la fórmula igual dist.f.inv, inverso. La probabilidad será 0.05, los grados de libertad 1 serán los de la regresión 2, los grados de libertad 2 serán los del error 9, y aquí nos entrega la f de tabla. Entonces vamos a escribir la decisión en base al test f. Para que sepamos en esta prueba de hipótesis ANOVA si seleccionamos como verdadera la hipótesis nula o no, es la siguiente regla de lógica. Si f calculada es mayor a f de tablas, como en este caso lo fue, entonces se rechaza h sub 0. Lo cual en nuestro caso es bueno, porque eso queríamos. Si rechazamos h sub 0, en esencia estamos aceptando h sub 1, que dice que x y y sí predicen a z. Y finalmente vamos a hacer un último test con el valor p. Entonces aquí vamos a hacer el test del p-value. Para eso escribimos la siguiente fórmula igual dist.f.cd, que significa cola derecha, nos va a dar la probabilidad de la distribución f de la cola derecha. Nos solicita que ingresemos x, esta x va a ser el valor de f calculado, grados de libertad 1 nuevamente 2, grados de libertad 2 nuevamente los del error 9. Y aquí tenemos el valor p que se acaba de encontrar. Rápidamente recordamos lo que es el valor p. El valor p nos muestra la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula es cierta. Entonces, si la hipótesis nula es cierta, nos dice que esta es la probabilidad de haber obtenido el resultado. Vemos que es una probabilidad muy baja, por lo tanto no puede ser cierta la hipótesis nula. O de otra manera, pues aquí está el criterio. Lo contrastamos contra la significancia, vemos que es menor. Entonces cuando el valor p es menor a la significancia, usualmente 0.05, hay que rechazar h0. Entonces aquí también voy a copiar simplemente y a pegar. Todo este es el test de la prueba de hipótesis ANOVA. Aquí voy a remarcar los elementos y pues finalmente lo más importante que es la decisión. Pues la decisión por dos vías, la distribución f y el p-value nos dicen que la ecuación es buena para realizar predicciones. Vamos a calcular ahora algunos parámetros más, como lo es r cuadrada ajustada. Vamos a calcular también la desviación estándar y vamos también a calcular r cuadrada de la predicción. Entonces r cuadrada lo calculamos de la siguiente manera: 1 menos un paréntesis para dividir los grados totales del error, la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados total. Recordemos que este es un porcentaje, interpretémoslo multiplicado por 100. Entonces r cuadrada es 70.85%. Recordemos que r cuadrada nos dice qué tanto se adecua esta ecuación a los datos. Si recordamos, esta es una ecuación tridimensional, es un plano en el espacio. Nos está diciendo estos datos en el espacio para predecir x, y para predecir a z. Nos está diciendo qué tanto se parecen a este plano. Nos está diciendo que se parece un 70%. Otra manera de entender r cuadrada es como la calidad de nuestra ecuación, la calidad del modelo. No hay un criterio sobre a partir de cuánto es bueno,
porque seguramente habrá situaciones o procesos en los que deseamos una precisión muy alta y otros en los que no es tan riguroso. Entonces, aquí yo podría decir que 70% no es malo para predecir ese peso. R cuadrada acusada sería igual a 1 menos, y ahora sería el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio total. No debería de bajar mucho R cuadrada, porque R cuadrada ajustada lo que mide es el verdadero porcentaje de adecuación teniendo en cuenta dos elementos: el número de variables que estamos utilizando en nuestra regresión y la cantidad de datos observada. De hecho, aquí ya estamos cometiendo una primer violación a la recomendación que se nos hace. La recomendación hecha usualmente para que estos valores sean sumamente confiables, y sobre todo el valor P. El valor P es muy importante en este cálculo, en esta determinación de la adecuación de la ecuación, es que haya como mínimo 40 observaciones. Y aquí ya estamos teniendo una primer violación. Hay 12 observaciones solamente. Mucha gente nos recomienda tomar estos resultados pues con la debida precaución, ya que se está violando el supuesto de la cantidad mínima de datos. Finalmente, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de MSE, de la suma de cuadrados del error. Entonces, la desviación estándar de nuestro cálculo es 5.36. Se leen mejor estos datos, aparte con el otro que vamos a terminar por calcular. Se leen mejor estos datos cuando los comparamos contra otros modelos. Es decir, podría yo de aquí extraer otro modelo más. Solo X para predecir Z, solo Y para predecir Z. En este caso estamos utilizando X y Y para predecir Z, es otro modelo. Quizá habría otro modelo que no sea la ecuación de un plano. Por ejemplo, X cuadrada, Y cuadrada para predecir a Z. Entonces, en este caso se leería mejor. Ahora nos remitimos a leerlo de manera individual. La precisión también nos dice qué tan precisa esta desviación estándar. Es una medida de qué tan precisa o qué tanta variabilidad hay entre nuestra ecuación y nuestros datos reales. Para la R cuadrada de la predicción vamos a realizar un video posterior con cálculos más elaborados. Esto fue entonces la prueba de hipótesis ANOVA para nuestra ecuación, donde pues inicialmente de manera tentativa, aunque con cierta reserva por la cantidad de datos, podemos decir que el modelo es probablemente adecuado. Esta ecuación es probablemente adecuada para predecir el peso de un niño a través de su estatura y de su edad.